Bien, ya es lunes y la semana arranca con las siguientes novedades. Un arquitecto sin formación militar operaba un campamento militarizado que nadie supervisaba y una niña de 13 años está muerta. La UNAM certificó su examen con notario, con ISO 9000 y con el 91% de los admitidos en zona de anomalía estadística. Y el tren interoceánico que compararon con el Canal de Panamá acumula 21 accidentes en 2 años y 13 clientes de carga. Soy Íñigo y esto es México Centro. Once días tardaron en detener al director y a la instructora que estuvieron más cerca de Dafne cuando murió. Los detuvieron, eso ocurrió. Pero esta semana sucedió algo adicional y conviene revisarlo con calma. Cuando la investigación llegó a la pregunta de quién autoriza, supervisa y certifica estos campamentos que se anuncian como militarizados, la SEP respondió que no es asunto suyo. La defensa respondió por escrito textual: esta secretaría no guarda relación alguna con la referida academia ni con algún otro plantel de este tipo. Lo que existía entonces era un plantel que se anunciaba con grados, uniformes y una instructora a quien las alumnas llamaban sargento, operado por un arquitecto sin formación castrense, en un inmueble que llevaba el apellido de un almirante de la Armada nazi. Y ninguna autoridad en el país tenía obligación legal de ir a verificar qué ocurría dentro. No hay padrón, no hay inspección, no hay responsable. La academia se constituyó como asociación civil en 1995. 31 años operando en ese vacío. Dafne tenía 13 años. Era de él, era del Mante y fue un campamento de verano. La necropsia determinó asfixia por sumersión y huellas de violencia física. Las cámaras no funcionaban por fallas de internet, según el propio director. Al menos 32 testigos no comparecieron a declarar. La audiencia inicial se reanuda hoy. La otra pregunta, la del vacío legal, lleva décadas sin respuesta y hoy tiene nombre. Hagamos una pausa para opinar. Qué curioso. Cuando se trata de presupuesto, obras y poder, todo se puede militarizar. Pero cuando una niña muere en una academia militarizada, de pronto nadie conoce el uniforme. Dafne Zapata, de 13 años, murió en un campamento en Tamaulipas y la defensa salió rápido a decir que no tenía relación con esa escuela privada. O sea, el uniforme vende disciplina, autoridad y obediencia, pero cuando hay tragedia, se vuelve marca pirata. Ahí está la trampa. Estas academias usan estética militar, lenguaje militar y castigos disfrazados de formación, pero operan en un limbo donde todos se lavan las manos. Mucha mano dura para adolescentes, poquita regulación para los adultos que lucran con ella. El problema no es solo una escuela, es un país que romantizó la disciplina militar como solución mágica. Si el Estado permite que particulares vendan formación militarizada, también debe supervisarlos, porque si el uniforme sirve para imponer autoridad, también debe servir para asumir responsabilidad. De otra forma, es abandono, pero eso sí, con botas boleadas. Un matemático mexicano que trabaja en Berlín tomó los resultados del examen de admisión de la UNAM, los comparó con los de 5 años anteriores y encontró lo siguiente: la curva se rompió. Su modelo divide a los sustentantes en 2 grupos. Un 51% se comporta exactamente como siempre, pero el otro 49% concentra una proporción de calificaciones altísimas que no tiene precedente histórico en esta prueba. Aplicado al umbral de aceptación, el modelo estima que alrededor del 91% de los admitidos pertenece al grupo atípico. El año pasado, 9% de los aspirantes alcanzó puntaje perfecto. Este año, casi 30%. En Derecho, el puntaje mínimo de admisión subió de 89 a 105 aciertos. En Arquitectura, de 96 a 108. ¿O la generación 2026 es la más brillante en la historia de este país? ¿O alguien tenía información que los demás no tenían? La UNAM había certificado el examen con notario y con ISO 9000. Lo que no certificó fue lo único verificable que importaba: que del otro lado de la pantalla estuviera el aspirante y nadie más. Más de 50,000 estudiantes seleccionados, entre ellos los 21,962 aceptados por concurso, tienen hoy sus trámites de inscripción congelados.
Y los que sí estudiaron, los que llegaron solos a sus 103 aciertos, hoy están haciendo fila en una marcha hacia su ciudad universitaria. A ver qué acaba este asunto. La presa La Parota ya no se construye. Esto fue anunciado ayer domingo en Acapulco durante la entrega de tarjetas de la pensión de Mujeres Bienestar. Eso ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades, dijo la presidenta Sheinbaum. 31 años después de que el proyecto apareció en los planos de la CFE. Más de 2 décadas de estudios técnicos, proyectos ejecutivos, obras preliminares y litigios comunitarios. Las comunidades que se opusieron ganaron. Eso sí, todo ese gasto público en una obra que nunca existió no se recupera. Y Acapulco sigue necesitando resolver de dónde vendrá el agua. La solución anunciada son pozos radiales sobre el río Papagayo y torres elevadas de bombeo diseñadas para sobrevivir crecidas. El paquete incluye rehabilitación de redes hidráulicas, saneamiento, desasolve de cauces, muros de contención en el Canal del Muerto y el río La Sábana y reconstrucción de la planta tratadora de Ciudad Renacimiento, que beneficiará a más de 205,000 habitantes. Las bombas anteriores quedaron destruidas por los huracanes Otis y John y la pregunta es obvia. ¿Qué tan resistente será este sistema cuando llegue septiembre? Porque el problema histórico de Acapulco no es que le falte agua, es que le llega todo al mismo tiempo. Nereida Cervantes Romero tenía 30 años y 8 meses de embarazo. Carmela Ontiveros Salgado tenía 65. Guillermina Ontiveros Salgado tenía 55. Las 3 murieron después de que una chispa alcanzara la bodega de material pirotécnico almacenado junto al atrio de la iglesia en la comunidad de Real de Limón, municipio de Cocula, Guerrero, la noche del sábado 25. Las 3 fallecieron en el camino durante el traslado al Hospital General de Iguala. Ese es el dato. En buena parte del México rural, la diferencia entre una quemadura grave y la muerte se mide en kilómetros de carretera y en horas de traslado. En este caso, el hospital más cercano estaba a 1:30 de distancia. Hay más de 30 personas lesionadas con quemaduras de segundo y tercer grado, entre ellas 2 niños de 3 y 4 años, distribuidas en hospitales de Iguala, Chilpancingo y el Estado de México. La detonación destruyó la bodega y dañó cerca del 60% de la estructura de la iglesia, incluida la torre del campanario. La pregunta es la de siempre. ¿Quién autoriza ese volumen de material pirotécnico se almacena en una galería de lámina pegada a una iglesia con decenas de familias presentes? Nadie. La respuesta es nadie. Igual que en la nota anterior, igual que en la anterior a esa. Nadie autoriza, nadie supervisa, nadie responde. Lo que sí pasa cada año puntual como el calendario litúrgico es la lista de muertos. 21 incidentes en 2 años y medio, un percance en promedio cada 45 días. Eso es lo que documenta el informe Análisis Causa Raíz del Ferrocarril Interoceánico, cuya copia obtuvo el Universal. El desglose es elocuente. 14 siniestros en 2024, el primer año de operación, es decir, el tren empezó a fallar prácticamente desde que le cortaron el listón. 6 en 2025, entre ellos el descarrilamiento del 28 de diciembre en Chivela, que dejó 14 muertos y cerca de 100 heridos, y uno más en lo que va de 2026, en el mismo tramo de aquella tragedia. Las causas documentadas son deslaves, derrumbes, vías dañadas por inundación, arrollamiento de vehículos, choques por equipos circulando sin autorización en la línea principal y descarrilamientos atribuidos a sobreelevación inapropiada o insuficiente de la vía en las curvas, que significa que la vía está mal construida. No fue el clima ni la mala suerte, fue el diseño. Este es el corredor que el gobierno comparó públicamente con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá lleva 111 años funcionando. El interoceánico lleva 2 años y medio y 21 accidentes. Hay comparaciones que el gobierno debería de evitar. Los estados financieros del Infonavit, publicados en su propia página, muestran que desde 2018 y hasta el corte de marzo de 2026, la cartera vencida del instituto se triplicó al pasar de 106,617 millones de pesos a más de 410,180 millones. Los créditos en mora subieron de 295,544 a 907,850. El índice de morosidad escaló del 7.81% al 21.21%.
Para dimensionarlo, esos 410,000 millones de pesos duplican la cartera vencida de todo el sistema bancario mexicano, que según Banxico suma 178,793 millones. Todos los bancos del país juntos, los que prestan para coches, tarjetas, hipotecas, negocios, deben menos que el Instituto de Vivienda de los Trabajadores. En ese periodo, el Infonavit otorgó 610,923 créditos nuevos y sumó 617,838 morosos. Así es, acumularon más deudores que no pagan que créditos entregados. Al frente del instituto está Octavio Romero Oropesa, que antes dirigió Pemex, donde también dejó una deuda histórica con proveedores. Hay trayectorias que son internamente consistentes. La mañana del miércoles 15 de julio, alrededor de las 8, José Luis Silva Andrade salió de su casa en la comunidad de Agua Fría, en la reserva de la biosfera de Los Azufres, municipio de Hidalgo, Michoacán. Había escuchado motosierras cerca. Fue a verificar si estaban talando el bosque y, según reportes de los pobladores, fue interceptado por un grupo armado. Su familia no ha vuelto a saber de él. Hoy se cumplen 12 días. José Luis es hermano de Rolando Silva Andrade, uno de los referentes históricos de la defensa forestal en Michoacán. La familia encabeza desde la década de los 80 la resistencia comunitaria contra la tala ilegal en una de las zonas boscosas e hídricas más importantes del estado. No es un caso imprevisto. Según el reporte de Frontline Defenders, entre febrero y marzo de este año, la familia recibió al menos 4 amenazas documentadas, todas exigiendo la transferencia de sus tierras a un grupo delictivo que opera en la región. Se avisó, se documentó y se denunció ante organizaciones internacionales. Y aún así, hoy no hay operativo público conocido. La Fiscalía de Michoacán no se ha pronunciado. La solicitud para incorporar a la familia y a la comunidad al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras sigue sin respuesta. En México, defender un bosque dejó de ser un acto cívico y se convirtió en una actividad con riesgo de muerte, porque la tala clandestina dejó de ser un delito ambiental y se volvió un negocio del crimen organizado, con jefes de plaza y cobro de piso. Ojalá esta nota se pueda actualizar pronto y que sea con buenas noticias. España lleva quemadas 152,678 hectáreas desde enero. El año pasado, en la misma fecha, iban 24,133. Esto en 6 veces más y todavía no llega agosto. Los grandes incendios, los que superan las 500 hectáreas, pasaron de 7 a 32. Solo en la noche del sábado al domingo ardieron 21,565 hectáreas. 3 incendios activos en Madrid se fusionaron el viernes en uno solo, bautizado Sierra Oeste, con rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora que lo mantuvieron fuera de capacidad de extinción. El gobierno de Pedro Sánchez declaró emergencia de interés nacional para la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila y después la amplió a Toledo. Se movilizaron 76 autobuses, se evacuaron 21 residencias y centros y más de 3,000 personas están en refugios solo en Madrid. Hay 43 viviendas destruidas y unas 300 dañadas. España activó el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y pidió aviones a 6 países, pero Francia enfrenta incendios simultáneos. La explicación que dan los propios técnicos españoles es que la ola de calor llegó en mayo, adelantó la temporada de riesgo 2 meses y convirtió los bosques en polvorines antes que los equipos estuvieran desplegados. El calendario del fuego cambió, pero el calendario de los gobiernos no. Vale verlo desde aquí sin sensación de lejanía. Pero si el país que sí tiene los recursos está en esta situación, la pregunta que nadie quiere responder es ¿qué haría México el día que le toque un verano así? Un muchacho de Ensenada de 22 años se subió ayer al podio del Tour de Francia en su primer intento. Se llevó el 3er lugar en la clasificación general, el maillot blanco como mejor corredor joven y de paso le recordó al mundo que México existe en el ciclismo de ruta. Para contexto, México no había mandado un ciclista a esta carrera en 29 años. Isaac del Toro es el 3er mexicano en tomar la salida del Tour, después de Raúl Alcalá y Miguel Arroyo. Alcalá terminó 8º en 1989 y 1990. Ese era el registro anterior. Del Toro llegó 3º a 9 minutos 42 segundos de Tadej Pogacar, que ganó por 5ª vez.
El tercer puesto lo aseguró el sábado en el Alpe de Huez con Pogacar, trabajando para protegerlo, y terminó superando al francés Paul Sexias por 2 minutos 14 segundos. Suma además una victoria de etapa y llega tras haber sido subcampeón del Giro de Italia en 2025. Lo de Isaac del Toro no es el fruto de un sistema. México no tiene cantera de ciclismo, de ruta, ni infraestructura, ni apoyo institucional continuo. Esto es una anomalía con piernas. Y ahí está lo bonito y lo incómodo al mismo tiempo. Cada vez que este país produce a alguien así, lo produce a pesar de sí mismo. Enhorabuena, Torito, nos hiciste el domingo. Bien, esto es lo que aprendimos hoy. Aprendimos que en México se pueden operar campamentos militarizados sin que nadie tenga obligación de revisarlos. Que el 91% de los admitidos a la UNAM cae en la zona de anomalía estadística. Que el tren interoceánico tiene 21 accidentes y sigue sin pasajeros. Que el Infonavit sumó más morosos que créditos en el mismo periodo. Que un defensor ambiental con 4 amenazas documentadas desapareció y la fiscalía no se ha pronunciado. Y que un muchacho de 22 años de Ensenada subió al podio del Tour de Francia a pesar de todo lo anterior. Soy Íñigo y esto fue México Centro.